Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, de los demás magistrados que integran la corporación. Y un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Los retos del trabajo en casa y el teletrabajo en el marco de la ARL, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. Con ocasión de la alianza que se construye entre Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Instituto Nacional de Seguros, INS, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, normativa y jurisprudencia vigente sobre el seguro de vida, seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales, se ha diseñado especialmente este ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema del avance tecnológico que ha llegado y ha alterado los elementos tradicionales del derecho del trabajo, su incidencia en la subordinación y la dependencia cuando el trabajo se desarrolla por cuenta ajena. Igualmente, analizar la protección del trabajador bajo el derecho fundamental del trabajo o bajo una normatividad especial. También disertar sobre los conceptos de teletrabajo y el trabajo remoto, sus diferencias y características. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Eduardo Alfonso López Villegas, doctor en Derecho de la Universidad de Caldas, máster en Filosofía y Ciencias Jurídicas. Ha sido magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y actualmente se desempeña como director de la firma López Villegas. Tan pronto termine su exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Eduardo Alfonso López Villegas, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero saludar a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También quiero dar un saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos ustedes, miembros de la sala de la rama judicial, y me siento muy complacido de estar hoy frente a ustedes. De igual manera, manifestar mi satisfacción de tener conmigo en este panel al doctor Germán Ponce, a quien aprecio como uno de los que conoce con especial detalle todas las ramas de la seguridad social por su experiencia en los distintos campos. De lo que nos vamos a ocupar hoy es de un tema en el que todos estamos viviendo, al que nos hemos visto abocados de manera general y masiva, no de manera intempestiva, porque la utilización de las tecnologías en el mundo del trabajo, en la actividad social, ya se empezaba a vislumbrar desde hace 30 años y desde hace 12 años es una política del gobierno poder realizar las actividades a través de medios tecnológicos de comunicación y de información. Yo voy a hacer una exposición que tiene un mensaje. El mensaje es el siguiente. Es necesario, para resolver todas las situaciones que se puedan presentar respecto al teletrabajo, de las que se puedan presentar respecto al trabajo en casa o incluso respecto al trabajo remoto, necesitamos siempre acudir a las fuentes del derecho laboral, al artículo 23 que define lo del contrato de trabajo e interpretarlo, porque las normas que regulan tanto el teletrabajo como el trabajo remoto solamente tratan aspectos muy puntuales y siempre es necesario ir a la fuente para poder darle una debida
valoración a una situación y enmarcarla si existe o no una protección bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Quiero iniciar haciendo un contexto cómo se ha modificado la actividad económica. La actividad económica se ha modificado en 3 aspectos de manera sustantiva en lo que a nosotros interesa. Se ha modificado el empleo, se ha modificado la empresa, se ha modificado la actividad laboral. Se ha modificado el empleo en el sentido en que la mejor representación que podríamos tener para el derecho del trabajo es la que se pudiera representar. Quienes pudieron haber conocido la empresa Paz del Río en los años 70, era una empresa radicada en varios municipios de Boyacá, donde tenían unas plantas de producción de hierro y acero, tenían unas minas donde explotaban calizas, carbón, tenían comunicaciones férreas, tenían direcciones administrativas en Bogotá. O sea, era una empresa donde cada uno tenía una función específica, donde las cosas se producían en serie y el modelo principal para esos trabajadores era un contrato a término indefinido en el que quien estaba allí en Paz del Río sabía que con ese contrato de trabajo se iba a jubilar. Producían hierro y acero que siempre son indispensables para el desarrollo de la economía, para la infraestructura, y por eso pues no se vislumbraba peligro de que la empresa pudiera tener dificultades o tuviera que desaparecer en un momento determinado. Era empresa de trabajadores para producir en serie y especializados. Después vino una modificación en cuanto que las empresas empezaron a producir internacionalmente, a competir la China, Venezuela con el acero, con el hierro y en todas las áreas, y fue necesario modificar el empleo, y ese empleo que era fijo, personal especializado con un trabajo puntual, pasó a necesitar trabajadores polivalentes, polifuncionales, para realizar trabajos flexibles y que generó un nuevo tipo de empresa a través de lo que podría llamarse el toyotismo. Y ahora nos encontramos, para ponerlo en el otro extremo, el Clone War, que es, dijéramos, menciono para que los ilustremos, Wikipedia, que es ese se hace a través de una fundación sin ánimo de lucro, pero lo que quiero decir es la actividad que es miles y miles de personas están revisando artículos, están verificando la validez de lo que se dice respecto a uno u otro, están retirando entradas, salidas, en fin, y se necesita cantidades de gente para poder realizar ese trabajo, como lo pueden hacer, por ejemplo, Amazon con sus empresas comercializadoras. Hay pues una transformación en donde aparecen multitudinariamente, simultáneamente en distintas partes del mundo, gente trabajando en tareas específicas que se van a unir en un gran trabajo general que es el Wikipedia. Por un lado, esa es la modificación del empleo. También la industria en términos generales ha tenido una modificación que es supremamente importante para nosotros entenderla, que es la industria como modelo de desarrollo alcanzó, dijéramos, su plena maduración en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y cuando la industria estuvo al tope, dijéramos, empezó una transformación de la economía en el sentido en que la importancia económica del país no era tener industrias, sino empresas de servicio. Así entonces dejaron que las industrias migraran a países donde la mano de obra fuera más barata. China es uno de los grandes beneficiarios de esa situación. A Turquía, a Colombia también puede incluirse. Y pasaron después de la madurez industrial a una empresa de servicios. En Colombia tuvimos un estancamiento prematuro de la industria y la actividad principal fue deslizándose a las empresas de servicios que vienen siendo un
componente muy importante de la economía. La industria no alcanza su pleno desarrollo y los servicios van ocupando un papel importante dentro de la economía sin que se haya madurado la industria. Esto tiene que ver mucho con la modificación de las empresas. Ya no se trata de grandes empresas territoriales como podían ser Paz del Río, sino una cantidad de empresas de servicios pequeñas, también grandes, y que tienen además algunos sectores como el de las telecomunicaciones, un gran componente tecnológico. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay tres efectos que se producen y que van a tener gran impacto en la regulación del trabajo. Es la modificación del concepto de la locación. Tradicionalmente, el concepto del contrato de trabajo estaba fuertemente unido, casi prácticamente no se podía entender el trabajo sin tener sitio de trabajo, sin tener un establecimiento de trabajo. La segunda era también de la forma tradicional de entender la actividad laboral, la actividad subordinada a de lo que se ocupaba el Código Sustantivo del Trabajo, es la presencialidad. Sin presencialidad no era entendible que un trabajador estuviera subordinado o que estuviera cumpliendo con el contrato de trabajo. Y tercer aspecto podemos comprenderlo dentro del concepto de la invisibilización, que la digitalización ha influido en que de alguna manera lo que era visible, por ejemplo, un supervisor dando órdenes, vaya desapareciendo, o un trabajador trabajando dando órdenes, o inclusive elementos materiales para poder determinar la subordinación o la autonomía en la realización del trabajo, también se vuelven invisibles, como pasamos a ver. Entonces, aquí simplemente para tener, se pasa de un empleo fijo especializado a un empleo flexible polivalente con el toyotismo y a un empleo volátil por proyecto. Esa es la gran modificación que sucede en el mundo del empleo. Entonces, vamos a referirnos a 3 o 4 aspectos que son importantes cuando en un juzgado se está discutiendo. Esta persona que está cumpliendo esta actividad está bajo contrato de trabajo, que son el tema correspondiente a la subordinación, los temas correspondientes al horario, el tema relativo que es necesario para saber si hay o no subordinación a través del componente económico, que es el relativo al trabajo por cuenta ajena. Vamos a mirar esos aspectos, cómo incide el trabajo que se cumple con un gran componente de tecnologías en la información y en la comunicación. Entonces, la forma tradicional de el establecimiento de trabajo, el establecimiento fijo con una dirección en un sitio urbano o en un sitio rural, y ese elemento, bueno, mencionemos primero todos los iniciales, era un elemento componente importantísimo. Uno segundo es el horario. Inclusive uno puede decir que el horario pesa de manera tan importante en el mundo del trabajo que la gran resistencia a que se hiciera teletrabajo antes de la pandemia, las empresas accedieron muy lentamente a aceptar que sus trabajadores trabajaran desde sus casas. Era un elemento excepcional, a pesar de que la ley 1221 pretendía que fuera de manera más general, lo buscaba promover, porque el horario se entendía era un componente importantísimo para poder controlar. O sea, la existencia de un reloj de entrada y salida era prácticamente la condicionalidad de la subordinación, el ejercicio diario y la demostración de la existencia de esa subordinación. Desde el punto de vista intelectual, la subordinación se traducía en una cara a cara del jefe con sus subordinados, en la que el jefe estaba dándole instrucciones
presentes y de manera continuada con su presencia de cómo realizarse el trabajo. Era una comunicación directa y puntual y en el terreno mismo. Y desde el punto de vista económico, pues una persona que tuviera que estar dentro de una empresa en un horario de jornada completa, pues forzosamente no había que entrar ni siquiera a discutir el aspecto de si era subordinado económicamente o no. Ya en esa situación ya se puede modificar porque ya ese elemento que subyacía y que porque subyacía no se hacía visible, ahora es necesario tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha desaparecido las distancias. Entonces, la presencia, así como estamos hoy relacionados en distintas partes, esa no nos impide los kilómetros que haya entre nosotros para poder estar en un mismo salón, en un mismo grupo, en un mismo entorno tecnológico, ocupados de una misma actividad, colaborando sincrónicamente, trabajando en equipo. Ese es el gran aporte que se ha hecho con la tecnología de las comunicaciones. El segundo aspecto que introduce esta nueva forma de trabajar es la erosión del horario. ¿En qué consiste en el horario? Tanto para poderlo decir que se ha vuelto impreciso para muchas de las actividades, para otras se ha precisado inclusive con mayor exactitud el momento de inicio de la jornada y el momento de terminación también se ha diluido. Y eso es lo que ha generado una serie de dificultades en que para muchos dice, pues es que ahora estamos trabajando más porque ya como tenemos la comunicación a disposición, a las 9 de la noche quieren que todavía estemos respondiendo aspectos laborales. Y en los tiempos intermedios, en los que pues las personas, o sea, si el trabajo tiene que hacerse directamente, colectivamente, por red, puede perfectamente existir control de los tiempos de ingreso, los tiempos de salida, los tiempos de permanencia. Pero si también se tiene que combinar los trabajos colectivos con los trabajos individuales, pues los trabajos individuales no tienen esa manera demostrativa de saber cuánto tiempo se demoró en realizar o no esa actividad. Dijéramos que los tiempos muertos que se presentan dentro de una oficina, pues que siempre si se presentan dentro de una oficina, pues se le atribuirán al empleador porque ahí está la disponibilidad del servicio. Pero si los tiempos muertos están dentro de la casa y que se utilizan para realizar otras actividades que pueden ser económicas o que pueden ser las domésticas, modifican y alteran ese perfilamiento tan preciso que existía sobre los horarios. El otro elemento entonces es que de ese jefe que detrás de una ventanilla o que desde su oficina estaba revisando que las personas no levantaran la cabeza, estuvieran fijos en la pantalla del computador, ahora se reemplaza por una despersonalización de las órdenes de trabajo que son mucho más precisas, son mucho más abrumadoras, son mucho más limitantes. O sea, quiero decir, cuando tenemos que realizar una actividad con una herramienta digital, que quien trabaje en finanzas y en administración deba hacerlo con SAP, o de las personas que tienen, por ejemplo, los bancos para poder mover operaciones y que tienen tiempos contados para aprobar una cuenta o aprobar un movimiento, en fin, tienen a través del sistema mismo un sistema de control mucho más intenso, mucho más preciso y mucho más agotador que por estar ya incorporado dentro
dentro de la aplicación, dentro del software, pues parece que fuera oculto, que por lo menos no es visible, pero que es mucho más efectivo inclusive que el ejercicio intelectual de subordinación o por el que se ejerce la subordinación, como es el dar órdenes. Y el control, y eso se traduce en la existencia de un control silencioso. Ese es el primer elemento. Y el segundo, que este es muy importante dentro del mundo laboral y que acudir a ese existe una personal continuidad del servicio para poder determinar y resolver e interpretar situaciones de si están o no sometidas a la regulación laboral. Y que volvemos a hablar del horario, pero ahora con el horario dijéramos que el elemento del horario unido al establecimiento del contrato, del establecimiento de trabajo, tiempo y lugar eran los condicionantes principales para una demostración física la demostración física de la dependencia. Pero aquí ya, dijéramos, no es las horas del día, sino el tiempo calendario, en el sentido en que las personas para realizar esa actividad tienen que estar realmente sujetas a una continuidad de servicio. Muchas discusiones que se han hecho sobre reclamaciones laborales terminan resolviéndose en que sí, efectivamente esta persona estaba bajo órdenes, estaba cumpliendo un servicio, prestando el servicio, pero para ese efecto no tenía que estar permanentemente dedicado al cumplimiento de esas labores porque podía cumplir otras al tiempo y podían ser o no académicas, económicas, y dijéramos que ahí estaban las claves para poder determinar la existencia del contrato laboral. Entonces, en este momento, las discusiones que se puedan presentar con personas que digan es que yo estaba sujeto a una subordinación, por ejemplo, tantos trabajadores en publicidad que tienen que presentar proyectos que se les reconocen por proyectos, por unos planteamientos, unas ofertas de diseños que puedan hacer, pues perfectamente pueden decir, hombre, es que entre uno y otro diseño pasaron 2 o 3 semanas y podemos considerar que no había una personal continuidad del servicio. Este es un elemento que lo deben tener muy en cuenta para cuando se tengan que resolver situaciones de teletrabajo o de trabajo en casa. Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante, que es necesario ahora volverlo a tener. Nuestra doctrina laboral se puede decir que también define el contrato de trabajo subordinado como el trabajo por cuenta ajena. No está completamente elaborado dentro del artículo 23, pero se deduce del concepto mismo de la subordinación y de la continuada subordinación que se presta a través del contrato de trabajo. Y es necesario acudir a este elemento como clave para descifrar si los trabajos remotos o los teletrabajos pueden constituir o no un trabajo independiente o un trabajo dependiente, mirando el de si se realiza un trabajo por cuenta ajena. O sea, aquí el tema de la cuenta ajena encaja en la definición que es necesaria siempre en el contrato de trabajo, si se trata de un trabajador subordinado o si se trata de un trabajador autónomo. Entonces, aquí vale la pena entonces tener en cuenta distintos elementos. Así como nosotros habíamos visto Paz del Río, quien allá visitaba, había empresas y esas empresas tenían todas sus plantas en sitios distintos de Boyacá, pero tenían, dijéramos, su entrada, su portería, allá podía ingresar o solamente las personas que tuvieran autorización. Lo que se producía dentro de la fábrica, que eran los rollos de hierro, los lingotes de acero, estaban
dentro de la misma fábrica. O sea, ahí podía uno ver los arrumes del hierro que podían estar produciendo, y quien fuera a comprar el hierro tal por los sistemas de pedidos comerciales y tal, tenía que entenderse con la misma empresa que pudiéramos decir tenía el monopolio del comercio. De igual manera, el mercadeo y las condiciones para realizar esa venta dependían de la política. Ese era, dijéramos, el sistema tradicional de empresa. Hoy tenemos unas empresas que no están determinadas en una localización geográfica específica, sino que cumplen servicios por toda una ciudad, no tienen una localización y simplemente están reunidas entre sí por un entorno tecnológico, por una plataforma tecnológica, en donde lo importante de la empresa no es ya el control territorial, sino el monopolio de la información. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de las empresas Uber, el tema es que prestan sus servicios, tienen 10.000 conductores que están cumpliendo lo que es la función para la que se activó Uber, y dijéramos, el gran poder de ellos no es tener el control territorial, sino tener el control de la información, porque es a sus servidores a donde llega las peticiones de servicio que reclaman los clientes, y que además con ello van construyendo todos unos esquemas, todas unas predicciones y unos elementos estadísticos que les permiten establecer dónde hay más necesidad de servicio, a qué horas, cuáles son los flujos, cuáles son las distancias que hay que recorrer, y con eso inclusive moderar el costo de las tarifas. Ellos es lo que le da el poder, el monopolio de la información, que es además abundantísima, y ahí es donde entra la tecnología de la información a poder recoger al mismo tiempo y al instante 15.000, 20.000 reclamos o solicitudes de prestación de servicios. Por lo demás, también se combina eso con muchos elementos, el de las empresas globales, que así como Uber trabaja acá, pues nació en Estados Unidos, y uno puede ir de turista por el mundo y con su aplicación de Uber prestarse el servicio, conseguirse el servicio que se tiene acá. Y aquí hay una cosa muy importante para poder uno en su momento determinado saber apreciar que la anterior relación, en que yo simplemente decía el trabajador de Paz del Río nada tiene que ver con el hierro que produce, o sea, nada tenía que ver un trabajador con un ferretero que le dijera, hombre, yo necesito tanta cantidad de varillas, porque no tenía ningún tipo de relación. Eso ha cambiado, porque para la prestación del servicio se ceden espacios para el manejo de los productos. De hecho, aparentemente en los documentos, Uber, que pretende no ser empleador, que se dice a sí mismo como una plataforma tecnológica, tiene un elemento que puede distraer, en el sentido, y que queda consignado en los contratos de arrendamiento entre quien solicita el servicio y el conductor que lo presta, que quien maneja el producto de la empresa, si Uber fuera empresa de transporte, pues el producto es el transporte, pero él ha cedido ese su producto, el transporte, a que sea administrado directamente por el trabajador. Esa es una gran modificación que puede confundir el significado de si ese trabajador Uber está trabajando por cuenta ajena o está trabajando por cuenta propia. Aparece entonces una relación tripartita y descentralizada entre el empleador, el trabajador y el usuario, cosa que anteriormente no existía. Y el otro elemento de lo que ya habíamos anunciado, que es de la invisibilización.
O sea, realmente son tantos los trabajadores que participan en proyectos, por ejemplo, de la pantalla Netflix, que tienen una cantidad de supervisores que están vigilando quiénes están entrando o no, si los afiliados están cumpliendo o no con las condiciones referidas al número de pantallas que se pueden utilizar, en fin y tal. Haciendo un control sobre eso se necesita una inmensidad de personas que nadie conoce, que no se conocen entre sí. Es un trabajo que resulta y el trabajador es invisible. Entonces, todos estos elementos que estoy diciendo, hay que tenerlos presentes para poder saber valorar si se ha modificado la subordinación, si se trata de un trabajador autónomo, si esos elementos de dependencia económica modifican o no el concepto de la subordinación. Pero lo que sí es necesario y patente, ya sea un contrato autónomo o ya sea un contrato subordinado, es la desigualdad entre las partes, que es el origen del derecho laboral. Punto que hay que tener en cuenta cuando se hace una reclamación. El derecho laboral tiene por definición de principio una protección del más débil y uno de sus objetivos es igualar esas cargas, buscar el equilibrio social. Cuando se presentan este poder tecnológico, el entorno tecnológico, podría decir uno que se replica y en mucho la desigualdad entre las partes. Más posibilidades podía encontrarse de trabajadores con más poder de negociación en los ámbitos tradicionales del trabajo que los que se puedan tener hoy frente a empresas con gran desarrollo tecnológico. Simplemente no hay ni siquiera posibilidades de discutir, sino simplemente de aceptar contratos de adhesión, instrucciones que no pueden ser modificadas, condiciones y políticas de precios, de salarios, de remuneraciones, que simplemente resultan no de ningún tipo de conversaciones, sino que ya se resultan por unos efectos de unos algoritmos que inclusive los mismos beneficiarios no entienden, simplemente tienen que aceptar sus resultados. O sea, el poder de negociar, que es poderse sentar a discutir un contrato, lo puede ser más fácil en el sistema tradicional, donde el trabajador puede pedir desde el principio un mejor aumento de salario y una consideración especial en relación con el sitio del trabajo o con que no lo trasladen a otras ciudades. En términos generales, el poder de negociar se pierde y se acentúa la desigualdad entre las partes. Y lo segundo, que es también un aspecto importante, es el relativo a las modificaciones entre las asunciones de riesgo, porque, dijéramos, se le traslada a los trabajadores cuando toman sus casas como sitios de trabajo, cuando tienen los medios tecnológicos en su propia residencia, empiezan a asumir riesgos que antes eran solamente de la empresa y que aparentemente podría ser, por ejemplo, cuando, como de esta reunión que tenemos, no se pudo haber realizado porque me falló el internet, porque mi equipo de cómputo no estaba funcionando bien, entonces, ¿quién asume el tipo de riesgos? Esto ha hecho que sea más necesaria la protección de quienes prestan esas actividades. Entonces, sobre esos elementos generales que han de servir, veamos cuáles son las situaciones que se presentan en el mundo del trabajo. Entonces, podemos enfrentarnos a una variedad de regulaciones laborales. Una primera, simplemente mencionemos la que existe desde el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 89, que es el trabajo a domicilio, que era un tipo de trabajo en el que el trabajador trabajaba en su casa, eran prácticamente actividades artesanales
los trabajadores iban a la empresa solamente a recibir el material y devolvían con el trabajo hecho. Recuerdo yo en la ciudad de Manizales que los trabajos a domicilio eran normalmente señoras que iban con unas bolsas y en esas bolsas para su casa llevaban las cartulinas, de las cajitas de fósforos y las tenían que regresar al otro día ya la caja confeccionada. Y dijéramos que lo particular de esa situación es la única norma del Código Sustantivo donde de manera expresa establece el trabajo por cuenta ajena como condición para el empleador. Inclusive elimina mucho ese elemento que es tan difícil y tan definitorio en el contrato de trabajo, que es en la armada de las cajas de ese trabajo a domicilio, perfectamente podían permanecer o podían participar los otros miembros de la familia. Bueno, un contrato de trabajo. Bueno, aquí simplemente quiero, frente a esta situación, una pregunta de fondo. Todas estas situaciones pueden tener dos caminos. Hay que refinar la regulación laboral para que todas estas personas puedan ser amparadas por el Código del Trabajo. Partimos del supuesto de que cualquiera que sea las condiciones de realización del trabajo, son personas que están en una desigualdad enorme y que están asumiendo riesgos que deberían ser del empleador. Entonces, deben tener la protección. ¿Pero cuál tipo de protección? La protección que se pueda prestar a través de la legislación del Código Sustantivo del Trabajo o puede hacerse a través de una regulación especial del trabajo. Para mencionar algo, dijéramos que se ha tratado de algunos trabajos por plataformas, por ejemplo, para mencionar por Rapid, se han insinuado algunas propuestas donde a estas personas no se les debe dar el trato del contrato de trabajo, sino que se debe buscar una regulación especial, bajo el supuesto de que si estas personas estuvieran sometidas enteramente al Código Sustantivo del Trabajo, prácticamente desaparecería la razón económica de poderlo realizar. ¿Qué tenemos entonces? El trabajo a domicilio, el trabajo remoto, del cual se han presentado algunas propuestas y que sería, dijéramos, un tipo de trabajo que trata de resolver una situación en el mundo laboral relativo a personas que realizan, una multitud de trabajadores que realizan proyectos muy específicos y que se supone no necesariamente tienen una continuidad para la realización de ese trabajo. Entonces, de esa manera, en el trabajo remoto se ha pretendido como una solución a personas que no pueden tener un contrato de trabajo permanente, que las amas de casa, que los estudiantes, y que pueden realizar, dijéramos, actividades en la medida en que les quede espacios libres para poder realizar esa actividad. Y las dos regulaciones específicas que tenemos, entonces, es el de el teletrabajo. Entonces, uno primero, hay que entender lo siguiente: el contrato de trabajo es la regulación general. El contrato de teletrabajo solamente contempla unos aspectos de esa regulación que se tienen que entender como excepciones al contrato de trabajo o como elementos que podrían modificar la interpretación de una situación de un contrato tradicional, y que la ley señala que tengan esta característica o que tengan este valor para efectos de definir su situación. Y entonces, entrando ya en el terreno del teletrabajo, que son una definición muy puntual, esta ley tiene de particular que no es como las leyes normales,
que tratan de regular una situación ya establecida, sino que tienen una doble finalidad, un doble propósito, que es, uno, primero, promover el desarrollo de esa actividad, promover la realización del teletrabajo, que realmente la respuesta institucional de empresas, de las instituciones públicas, uno puede decir que fueron muy resistidas a realizar el teletrabajo. Podría decir uno que prácticamente en todos los pliegos de peticiones de las empresas de los trabajadores habían solicitudes de la implementación del teletrabajo, a lo cual las empresas se presentaban siempre objeciones a poderlo realizar, que por la seguridad de la información, que por la falta de recursos para poder hacer de cada casa un puesto de trabajo. En fin, entonces esa ley lo que se hizo fue tratar de hacer, además de regular una situación, promoverla. Otro segundo aspecto de la ley. La ley contempla específicamente el teletrabajo como actividad que puede realizarse como contrato subordinado o como un contrato independiente. Es definitivo para la existencia del contrato del teletrabajo la definición de que todo el entorno tecnológico, que son los equipos, que son los programas, que son las conexiones, que son la energía, son del empleador. Ese es un aspecto principal en la definición del teletrabajo. Y concordante con eso, es de la responsabilidad del empleador suministrar todos esos elementos, y la falta al cumplimiento de ese deber supone la carga de asumir las actividades no realizadas que no podrían ser atribuidas al trabajador, que no pudo trabajar por no haber podido trabajar, por falta de el internet en la zona, por corte, alguna situación o tal, no puede decirse que el trabajador esté en la situación del artículo 140 de que como no hay actividad laboral, no hay salario. Ahí se tiene que simplemente el empleador asumir su responsabilidad. De la manera misma, que es ya un tema que nos tratará Germán Ponce, en la ARL, las obligaciones de la ARL o en concordancia con la ARL, el empleador, siguiendo las instrucciones, debe adaptar los sitios de trabajo a las condiciones propias de la actividad que se realiza. Y en cuanto al trabajo remoto, debemos decir lo siguiente: es una regulación también que uno puede entender. Si el teletrabajo es una excepción, o mejor, ha de interpretarse sus disposiciones como excepciones a unas disposiciones más generales contenidas en el Código del Trabajo. Si leen ahí trabajo remoto, realmente es trabajo en casa. Entonces, se declara de manera precisa que no por no realizar el trabajo en el sitio del trabajo, el empleador mantiene su poder de subordinación y de control. Es una manifestación expresa para decir que no por el trabajador no asistir a la empresa ha dejado de la continuidad del vínculo laboral. Se hace una excepción al teletrabajo donde de manera clara establece como obligación principalísima el que el empleador dote de equipos, software, energía al trabajador, el que pueda existir con el trabajador un acuerdo para que ese servicio se pueda prestar en la casa. Hay que entender un poco que esta ley del trabajo en casa tiene su origen ahí sí, de manera decisiva, el confinamiento que se produjo por la crisis sanitaria de la pandemia, en que todos se vieron abocados a quedarse en su casa.
y no tenían cómo cumplir con los requisitos del teletrabajo, que supone, por ejemplo, el que entre el empleador y el trabajador debe haber acuerdo para la realización de la actividad laboral. Aquí el trabajo en casa suprime esa necesidad de entendimiento directo y simplemente puede ser impuesto por las condiciones mismas, además porque, como lo señala la ley, pues de manera un poco ambigua, porque dice que el contrato de trabajo en casa solo puede ser por periodos de 3 meses, renovables por otros 3 meses, o que de todas maneras, mientras dure las situaciones que le dieron origen, pues es un contrato que, como estamos acostumbrados que entre nosotros, que lo provisional es lo que más dura, puede también convertirse en una provisionalidad que se extienda. Entonces, dijéramos que esa ley de trabajo en casa resultó como necesidad a poner en suspenso el teletrabajo, a crear como una fase intermedia entre el trabajo en empresa al teletrabajo con todas las de la ley. Una particularidad de la regulación del trabajo en casa es que se le extiende al sector privado algo que ya es propio del sector público. En el sector público debe haber, no exactamente una concertación, pero sí debe haber un entendimiento, una conversación, unas conversaciones previas entre el empleador y el trabajador sobre las metas, sobre las maneras de evaluarlo, en fin, en ese punto. Y pues dijéramos, como aquí ya las personas pierden la presencialidad y el control inmediato del trabajador, sobre todo en el sector privado, hay que implementar mecanismos de control que son mecanismos de evaluación. Y para ese efecto se adopta el esquema del sector público. Y a diferencia del teletrabajo, que también es una regulación ambigua, porque en el teletrabajo se dice, bueno, como ya las personas no van a estar dentro del establecimiento de trabajo, no van a tener una jornada laboral y por tanto no hay manera de determinar si existe el trabajo extra. Ese es más o menos lo que dice la norma, pero luego termina diciendo, hombre, no, pero realmente esto no lo podemos dejar así, no podemos prescindir completamente del contrato, del horario, y lo que debemos decir es que crear la figura ya no de horario de 8 horas, con limitación precisa, sino un concepto más genérico que es no puede haber trabajos con excesiva carga laboral. Esas son, pues, dijéramos, los elementos que quisiera yo o que quería yo ponerles a su juicio, ustedes, señores miembros de la rama judicial, y con los que puedan interpretar las situaciones que se puedan presentar. Es así entonces mi presentación, doctora Mónica Alexandra. Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos aquí más relevantes en el chat. Primera pregunta, doctor López. ¿Es necesaria una ley especial para que un juez resuelva una reclamación de un conductor de Uber? Mira, bueno, entonces quiero decir lo siguiente. Aquí he dado unos elementos necesarios para poder analizar la situación de los contratos de Uber, de las plataformas tecnológicas. Obviamente que todo quedará sujeto a la interpretación, como lo ha sido en distintas partes del mundo con soluciones diversas. Las dos discusiones que se presentan es lo que dicen los textos escritos en los que hay un contrato entre quien presta el servicio, el conductor, y quien lo recibe, un contrato de alquiler, donde dejan por fuera a quien está manejando el negocio, que son a las plataformas tecnológicas. Lo que pretende Uber es una manifestación de que ellos no son empleadores, de que lo que ellos prestan es unas condiciones para que
una demanda de servicios encuentre solución, no ha sido admitida en muchas partes. En Estados Unidos y en Europa han hecho declaraciones precisas donde dicen, señores, ustedes no son solo empresa, una plataforma tecnológica, ustedes están prestando el servicio de transporte. Entonces, eso lo digo de manera indicativa que perfectamente se puede recibir la demanda laboral, y obviamente pues no voy a decir cuál pueda ser el curso, porque han de entenderse que se introducen muchos elementos en el sentido de que no podrá determinarse con anticipación cuál pueda ser la respuesta, porque habría que ver también caso por caso la modalidad en que se presta. No podría, dijéramos, pretender tener un éxito en esa demanda quien trabaja exclusivamente para Uber o el estudiante que simplemente toma el carro los fines de semana para cumplir esa tarea. Ese que ambos están cumpliendo la misma actividad y podrían tener respuestas distintas. Esto para decir que a la posibilidad de que los trabajadores puedan tener protección por una regulación especial o puedan tener una regulación por el contrato de trabajo, pues le corresponde a los jueces, mientras no exista ley, darle protección. Y obviamente, entonces existe un código sustantivo del trabajo bajo el cual se ha de analizar con los elementos de interpretación que aquí se han ofrecido la posibilidad de que prospere como reclamación laboral. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Está prohibido a empresas nacionales y extranjeras radicadas en Colombia contratar teletrabajo con personas radicadas fuera de Colombia? Bueno, esa es hay que entender esta situación y por eso se mencionó en su momento. La ley de teletrabajo del 2008 lo que pretendía era promover el teletrabajo. O sea, en el sentido de vamos hacia adelante, vamos a regular algo, pero para regular algo hay que crearlo. Entonces se suponía que aquí lo que se estaba estableciendo eran las bases para una normatividad. Esa base, para la aplicación de esa normatividad. Y una de esas bases, dijéramos que podían no haber quedado inscritas, porque la ley dice, las empresas que pretendan realizar actividades con teletrabajo lo harán con trabajadores radicados en el territorio nacional. El significado de esa norma puede deducirse de qué sucedería si esa norma no existiera. Pues si esa norma no existiera, se diría que las empresas que quieran tener trabajadores bajo la ley colombiana tendrían que tener una actividad laboral cumplida dentro del territorio nacional. Y aplicando esos mismos principios, si esa empresa nacional o extranjera tiene trabajadores que cumplen sus actividades completamente en el exterior, no están comprendidos bajo la ley colombiana. Y como no están comprendidos bajo la ley colombiana, no tendría mucho sentido poder uno discutir si están o no prohibidos, que no lo dice la ley, y se pueda decir que no habría cómo negarles la posibilidad de que los contraten. Ya tenemos una diferenciación con el trabajo remoto del que nos puede hablar mejor Germán, en cuanto que al tratarse de una situación excepcional que quería resolver problemas del teletrabajo, esa ley, que es una excepcionalidad frente al teletrabajo, ya contempla situaciones en donde las empresas deben buscar protección de riesgos laborales aún en ámbitos en el exterior. Pero eso ya se lo dejo a quien mejor conoce el tema, que es Germán Ponce. Entonces, en resumidas cuentas, yo puedo pensar
que el teletrabajo, a pesar de que sugiere que los teletrabajadores deben estar radicados en el territorio nacional, el significado de esa norma no es más que el sentido natural de las cosas, el de que solamente se les aplica la ley colombiana a los que estén en el exterior y no se les aplica ni siquiera la prohibición a los que están en el exterior. Siguiente pregunta, doctor. ¿Puede una empresa sancionar a un trabajador que continuó cumpliendo sus obligaciones laborales, pero la está ejerciendo desde un lugar diferente a su domicilio por motivos personales? Uno de los efectos que hemos nosotros presentado esto es la pérdida de importancia de la locación. Realmente, obviamente que pues debe haber un entendimiento entre el patrono y empleador sobre las condiciones de la prestación del servicio. Si hablamos de cómo debe haber una concertación para hablar de los medios en los que se deben prestar, y dentro de esas concertaciones pueden establecerse, dijéramos, la posibilidad del trabajo móvil, o que en ocasiones pueda ser móvil para hacerlo, pero a falta de ese entendimiento, de esa concertación, el sitio donde se preste el servicio es secundario, no alcanzaría a configurar una gravedad para poder merecer una sanción. Dijéramos algo que le pudiera molestar a un empleador, es que el trabajador su trabajador o una empresa de Bogotá, que diga que es que su trabajador está cumpliendo funciones en la playa de Cartagena o en la playa de Palomino, pero no podrá pasar de ser una molestia, porque lo principal es que, perdida la importancia del sitio donde se presta, esta se traduce en que el cambiar de lugar de ejercicio de la actividad también pierde trascendencia para poder configurar una gravedad en el incumplimiento de las obligaciones. Obviamente que en ocasiones la locación puede afectar, pero no exactamente por el sitio, sino porque exponga la realización de la actividad. Por ejemplo, si decide irse para La Guajira, en donde las deficiencias de comunicación son muy grandes y donde no puede haber conexiones, pues ya hay una afectación. O donde se va a ir a Nueva Zelanda, en donde los horarios son antípodas y donde ya cuando allá es sábado, aquí es viernes, y ya se presentarán dificultades para la coordinación del trabajo, pues bueno, ya ese sitio puede adquirir relevancia. Pero para responderlo de manera general, el sitio, la locación perdió importancia, e inclusive para configurar una falta al cumplimiento de las labores. Un agradecimiento muy especial, doctor Eduardo Alfonso López Villegas, por su clara y pertinente explicación. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.